¿Qué tal, licenciado? Buen día, compañeros. Mi nombre es Gerson Kushum y el día de hoy, junto con mi compañera Odilia Lima, les vamos a presentar los siguientes dos temas: la estructura agraria de Guatemala y las clases sociales. Los dejo con mi compañera. Buen día, ingeniero. Como mi compañero ya lo mencionó, vamos a hablar sobre la estructura agraria y clases sociales. ¿Qué es la estructura agraria? Es la forma en que está organizada la propiedad, el uso y distribución de la tierra en un país o región. Acá se puede decir que en ocasiones la tierra puede estar en manos de grandes propietarios, mientras que en otras propiedades puede estar distribuida entre pequeños agricultores. También acá existe la desigualdad en cuanto a la tecnología y métodos utilizados para la producción agrícola. ¿Cómo, cómo empezó, cómo empezó la estructura agraria? Se dice que la estructura agraria se inició con la invención de la agricultura hace unos años atrás, cuando se empezaron a cultivar las primeras plantas. En cuanto a Guatemala, se puede decir que después de la llegada de los españoles conquistadores en el siglo XVI, se estableció un sistema de encomiendas y más tarde de haciendas en el cual la tierra fue entregada a españoles y criollos. Los indígenas fueron forzados a trabajar como peones y a pagar tributos. En el siglo XX, la lucha por la reforma agraria se convirtió en un tema elevado en la historia de Guatemala. En 1952 se estableció el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Esto no logró erradicarlo por completo. Actualmente la estructura agraria en Guatemala sigue siendo un tema de preocupación debido a las concentraciones de tierras en manos de unos pocos y la pobreza rural. ¿Qué es agrícola? Es una actividad productiva que consiste en utilizar la tierra como medio para el cultivo de organismos vivos. Agrario. Esto está relacionado con la agricultura y el sector agrícola, siendo actividades políticas que pueden estar relacionadas con la producción de alimentos. Esto también incluye una variedad de actividades como las que se pueden mencionar, ¿verdad? Cultivos, la ganadería, la pesca, etcétera. Ahora hablaremos un poco sobre la complejidad de la estructura agraria. Ahora básicamente el proceso que complica enormemente la comprensión de la estructura de clases en el agro es la existencia de grupos campesinos que en mayor o en menor medida están dejando de serlo. Se detecta claramente un proceso de descampesinización. Este proceso se presenta en dos direcciones fundamentales, que son la número uno, el campesino que se está transformando lentamente en pequeño burguesía, que tiene por objeto es aburguesarse. La número dos, el campesino que está dejando de serlo para convertirse en proletariado, básicamente una persona que perdió todos sus bienes y se encuentra en una situación de pobreza. La segunda ofrece una mayor dificultad de comprensión, se presenta con el trabajo que ha vivido dentro de las fincas y también está conformado por la desarticulación en mayor y menor medida del campesino y la tierra. Acá tenemos un pequeño concepto de la estructura agraria, como ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Es un conjunto de herramientas interrelacionadas en el ámbito agrario y su trabajo con las estructuras ajenas al sector. También tenemos la estructura agraria en Guatemala, que se iniciaría con el decreto de 900 de 1950, que posibilitó otorgar tierras a campesinos sobre todo en la Boca Costa Sur, utilizando propiedades del Estado y aquellas privadas que tuvieron ociosas, incluyendo predios de una compañía bananera. Acá tenemos algunos de los componentes de la estructura agraria. Tenemos la estructura de propiedad de la tierra. Esta hace referencia a la distribución de tierra, cómo la distribuyen. La otra es la estructura económica productiva.
disponibilidad de recursos y la forma en que se mezclan para lograr resultados productivos. Y la estructura social, que es un conjunto de representaciones sociales, ya sea particulares o colectivos, y a la estructura de relaciones sociales que se facilitan entre dinámicas de los vínculos, procesos sociales, actores colectivos, se agrupan en funciones de los intereses o características comunes. Algunas de las características de la estructura agraria podemos mencionar: es estática a diferencia de la actividad agraria, que es dinámica. La infraestructura agraria, constituida por el equipamiento, las obras públicas, las vías, los sistemas de transporte, son el material fundamental de la estructura agraria. Surge por la propia acción productiva que hace surgir relaciones económicas, sociales y jurídicas. La estructura agraria es causada debido a que existe una actividad agraria que se realiza en un área histórica, político, social y económico. Es influenciada por factores naturales o sociales que pueden alterarlas o interrumpirlas. Intenta organizar las partes que constituyen la agricultura en un todo. Su formación varía de acuerdo al tiempo y la zona. Para conocer la estructura agraria se puede utilizar el censo agrario como una herramienta. Dejo el tiempo con mi compañero Gerson. Muy bien, buen día compañeros, mi nombre es Gerson Kushum y yo les voy a exponer sobre el tema de las clases sociales según la ideología marxista. Para la ideología marxista, las clases sociales no se dividen tan simplemente como burguesía y proletariado, esclavos y esclavistas, sino que esta ideología lo que busca es conocer más a profundidad cómo, qué son y cómo se dividen las clases sociales. El primer tema en el que se subdivide todo esto es los modos de producción y la formación social. Los modos de producción se dividen en dos temas, lo que es la infraestructura y la superestructura. La infraestructura se compone principalmente de la fuerza de trabajo y de las relaciones sociales de producción. Estos dos conceptos unidos forman la infraestructura denominada matriz económica de todo modo de producción. Y esta a su vez va unida junto a la superestructura social que se conforma de una instancia jurídico-político y otra que forma lo ideológico. Estas dos instancias unidas forman lo que es el modo de producción. Muy bien, y la formación social se refiere a cómo hay una hegemonía entre modos de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día ya no se encuentra un modo de producción que sea puro, que se base solo en un tipo de modo de producción, sino que se encuentran combinados, mixtos, como se le puede decir un semicapitalista o semifeudal, como puede ser un capitalista que al mismo tiempo sea un obrero que trabaje para otras empresas, pero que al mismo tiempo se encargue de producir su propio capital. Después tenemos lo que son los modos de producción y las clases sociales. Para esto tenemos este concepto que dice: las clases sociales no surgen por niveles estructurales económicos, políticos e ideológicos, sino a nivel de matriz económica de todo modo de producción. ¿Qué nos quiere decir esto? Que básicamente las clases sociales pueden venir desde las clases más bajas. Una sociedad se puede conformar únicamente de clases bajas, como pueden ser esclavos, siervos, obreros. Una sociedad puede estar conformada únicamente de obreros y se le puede llamar a sí mismo una sociedad. Es a lo que se refiere que está conformada de la matriz económica de todo modo de producción. Ahora, las clases en sí, y para sí es otra parte importante de las clases sociales, que se refiere a que una clase en sí son aquellos grupos de personas que viven con el mismo nivel económico y funcionan como sociedad. Sin embargo, estas no formarán para sí a no ser de que aquellas clases sociales se hayan desarrollado en un plano político, que puedan desarrollarse en un plano político para que así
la clase sea en sí una clase que se sustente a nivel económico y que para sí mismos esas clases tengan un desarrollo político para poder dirigirse entre ellos. Lo siguiente es la articulación de las clases sociales en una formación social. Esto se refiere a cómo se le denomina a un grupo cierto tipo de clase, porque hoy en día ya no existen clases, grupos de personas que forman únicamente una sola clase, sino que estas están dentro de diversas clases. Como lo dice, la articulación de una clase explica cómo la forma en la que se designa una clase y cómo en casos complejos no se le puede designar a un grupo o una clase en específico debido a que forma parte de dos clases distintas, como lo puede ser un semiproletariado o un semicampesino. Un semicampesino puede poseer sus propias tierras y trabajarlas, pero en dado momento también tendrá que vender su fuerza de trabajo. Por ende, no puede entrar solo en la clase de campesino, sino que sería un semicampesino. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias por prestar atención. Feliz día, licenciado, compañeros.